Vamos a conectar con la isla de Fuerteventura. Se lo decíamos antes, hoy queremos hablar de ese problema que está generando la falta de capacidad del transporte interurbano en la isla para atender el aumento de la demanda. Pero quien mejor conoce esta situación y quien mejor nos lo va a explicar es nuestro compañero Álvaro Veiga, director de Radio Insular de Fuerteventura, quien ya saludamos en directo a esta hora de la noche. Álvaro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todos los televidentes de Mírame Televisión. La verdad que hablar de Fuerteventura nos podría llevar un programa especial perfectamente en la que podría sentarte en esta mesa y no parar de hablar desde que comenzamos hasta que terminemos de todos los problemas que existen en una isla como Fuerteventura, desde las altas cúpulas políticas hasta otras cuestiones como las que comentábamos el otro día o de lo que vamos a hablar hoy. Álvaro, ¿qué está ocurriendo con el transporte interinsular en la isla? Pues tenemos un problema grave en el transporte interinsular de guaguas, un problema que si bien es cierto está afectando a las guaguas, también afecta a la movilidad también en el servicio de taxi, por poner un ejemplo, e incluso a los turistas que ven cómo llegan a la isla y tienen que aflojar bastante más dinero para alquilar un coche que el que se venía realizando pues sin ir más lejos antes de la pandemia. Esto se resume no solo en un problema del transporte que vamos a analizar hoy, sino también un problema muy serio que podemos dejarlo para otra semana en vivienda y un problema ya que es endémico como es el problema del agua. Yo resumiría todo que tenemos un problema de no adaptarse al crecimiento, gran crecimiento en población que está experimentando la isla de Fuerteventura de un tiempo a esta parte, crecimiento a nivel de cifras de turistas, esa población flotante y también, por supuesto, sin ir más lejos, este año la capital majorera ha alcanzado ya los 45.000 habitantes por primera vez en la historia. Esto deriva pues de un problema como hoy vamos a abordar en el transporte interinsular de guaguas, donde, como bien apuntabais en este resumen, muchos trabajadores se están viendo abocados a pegarse un madrugón y levantarse con tensión, con nervio cada día. No solo los trabajadores que solo tienen el transporte público para acercarse a su puesto de trabajo, sino también los estudiantes que tienen que acudir a sus aulas y que ven cómo en determinados momentos del día las guaguas, debido a la poca frecuencia y al poco número de unidades que hay, pues o bien llegan llenas a la parada de guagua y no se puede uno montar en la misma. Por lo tanto, es un problema muy serio en el que hemos querido pues salir a la calle. Hoy por la mañana unos compañeros se acercaban hasta la estación de guaguas en Puerto del Rosario, estación de guaguas insular, y hemos cogido el testimonio de 10 personas aproximadamente que estaban allí esperando a coger la guagua, y todos ellos resumen pues en las carencias que tiene este transporte en la isla majorera. Vamos a escuchar a esos usuarios, Álvaro, si te parece. El transporte en esta isla es bastante malo, la verdad. O sea, no van ni los botones de la guagua para que la guagua se pare, las sillas están rotas. Que normalmente o la guagua no llega, sobre todo el fin de semana, y hay poca guagua. Yo entiendo que no es culpa de los trabajadores, porque son trabajadores, como estoy diciendo, y no tienen culpa, pero sí que estaría bien cambiar, aunque sea un poquito los horarios, para que pudiéramos todos coger las mismas guaguas. La guagua, autobuses muy viejas, hay que cambiarla porque a veces te da vómito en dentro, sucio también, hay que limpiarla bien también. Tanto renovar las guaguas que se rompen cada 2 por 3, el uso horario y, ¿sabes?, la frecuencia, y renovar simplemente ya que está la guagua muy vieja. Que se ha puesto bien difícil en estos últimos días. Nosotros no tenemos coche, a veces se nos dificulta poder trasladarnos de un sitio a otro por la falta de transporte. Al romperse una ya un montón de gente se falta trabajar. Y, por ejemplo, si tienes que llegar a un sitio como Corralejo, que es media hora de transporte, tienes que coger una guagua una hora antes y tienes que estar esperando en tu trabajo 40 minutos para entrar y no te da tiempo a descansar si estás del partido y es reventador, la verdad. La verdad, Álvaro, que escuchando a los usuarios nos encontramos con que, sobre todo, bueno, como suele ocurrir en todos los lados, quienes más cogen el transporte público son precisamente personas que van a trabajar o estudiantes que van, en este caso, pues a sus diferentes centros educativos. Claro, esto entiendo que al final, claro, o te lo voy a preguntar, ¿cómo encaja con este discurso de tenemos que fomentar una movilidad sostenible en una isla como Fuerteventura, donde es tan importante la movilidad, teniendo en cuenta también la orografía de la propia isla? ¿Esto cómo encaja, no? Porque al final yo entiendo que muchas de estas personas no les queda otra que acabar moviéndose en su coche particular.
Pues efectivamente, muchos no tienen coche particular, muchos no tienen otra posibilidad más que el transporte interurbano. Coger un taxi, evidentemente, todos los días pues es un sobrecoste. La gratuidad a partir del 1 de enero de este servicio ha hecho que si ya el problema existía, pues el problema se ha multiplicado. Y yo voy a decir una cifra ahora mismo, Óscar y David y todos los que nos están viendo. El contrato actual del servicio interinsular de guaguas está rubricado, se firmó en la década de los años 50 del siglo pasado, cuando Fuerteventura tenía entre 14.000 y 18.000 habitantes. Estamos hablando que Puerto Rosario era Puerto Cabras. Estamos hablando del no boom turístico. Pues en aquel momento sigue vigente a día de hoy, en pleno siglo XXI, año 2023, el transporte interinsular de guaguas. Por lo tanto, bueno, pues estamos intentando vestir a un hombre adulto con ropa de bebé, si me permiten la expresión. Fuerteventura ha crecido a unos niveles muy importantes y bueno, pues está padeciendo en el transporte interinsular. Tenemos ahora mismo 130.000 habitantes aproximadamente, más esos 200.000 de población flotante. Dar un servicio pensado para la década de los 50 y 60 del siglo pasado en plena actualidad, pues al final tenemos los problemas que están conociendo. Nos decía la alcaldesa del municipio de Tuineje el otro día que algunas de las guaguas se abren y se cierran con una cuerda. También los usuarios que no tienen disponibilidad para avisar de la parada. Las guaguas muy sucias, asientos rotos y bueno, pues la buena voluntad de la empresa de poder contratar más personal también se ve deficitaria ante la falta de vivienda seria que tenemos en la isla. Sin ir más lejos, el Parque de la Lajita, Oasis Wildlife, acaba de hacer un llamamiento a las instituciones para mejorar no solo el transporte interinsular, que pueda acercar el movimiento de personas y usuarios al Parque de la Lajita, sino también vivienda. 50 personas han dejado de contratar en los últimos meses en Oasis Wildlife por la falta de encontrar una vivienda asequible o un alquiler, sin ir más lejos, ya no mirando lo asequible. Por lo tanto, la situación que estamos viviendo en Fuerteventura, aunque hoy abordamos el tema del transporte, viene derivado de un crecimiento que no está siendo respondido por los servicios que ofrecemos, no solo a los que aquí residimos, sino también pecamos de tener un servicio mediocre también a los que nos reciben, con colas inauditas en una isla de apenas 120.000 personas en el aeropuerto majorero en momentos puntuales, donde no hay ni un solo taxi. La verdad, Álvaro, que me ha apuntado lo de la vivienda y el agua. Yo, si te parece, si tú lo ves bien, vamos en otros programas a profundizar, como vamos a hacer hoy con el tema del transporte, con esos problemas de la vivienda y del agua, que evidentemente en una isla como Fuerteventura, bueno, el problema de la vivienda es un problema general que está afectando a muchos territorios, pero el problema del agua, si cabe en Fuerteventura, lógicamente, pues tiene una trascendencia mucho mayor que en otras islas, y me gustaría también abordarlo contigo en otros programas. Pero hay una cosa que dijiste, Álvaro, que es que a mí me dejó de piedra, te lo tengo que reconocer, porque te tengo que hacer varias preguntas porque no termino de entenderlo. De lo que tú has dicho, entiendo que el servicio interurbano de guaguas, ese transporte, lo lleva una empresa privada a través de un contrato de hace más de 50 años, del siglo pasado. Efectivamente, es el mayor contrato de una institución pública con una empresa privada inaudito, o sea, algo que supera a cualquier raciocinio. Y bueno, pues sigue vigente, sigue prorrogado. Entiendo que habrá toda la buena voluntad de la empresa por poder adecuarse, pero aún así hay una serie de pliegos, hay una serie de condiciones que uno no se puede saltar. También me consta que ante la urgencia del sistema que tenemos de transporte interurbano, ante muchos jóvenes que están declinando el seguir estudiando porque no tienen cómo llegar al aula, porque se han cansado de esperar a la guagua y con ese nervio de ¿me montaré o no me montaré en la guagua? Gente que está sacrificando su presente y su futuro por no tener un servicio de movilidad de primer orden. Estamos hablando de situaciones muy, muy serias. Y, por ejemplo, otro suceso, el 90% de las paradas de guaguas en un municipio majorero como el de Antigua no disponen de una parada como tal de guagua. Por lo tanto, las necesidades en el transporte son muchísimas. Ampliar la frecuencia, ampliar el número de guaguas, sobre todo en determinados picos, para que los trabajadores puedan llegar a su puesto de trabajo y los estudiantes no se jueguen su futuro y puedan seguir pues manteniendo esa formación.
La verdad es que, claro, estos son contratos públicos. O sea, por ley, hasta donde nosotros sabemos, esto no se puede prorrogar de por vida, un contrato durante años y años y años. Hay un límite según esos pliegos mismos de los que tú hablabas. Entiendo que este contrato está fuera de la ley ahora mismo. Este contrato sabemos que mucha legalidad no puede tener, pero es el contrato que se mantiene, es la situación que se mantiene. Hace poco se manifestaba evidentemente en esta emisora y en otros medios de la isla el presidente del Cabildo, la anterior consejera en ese pacto roto hace pocas semanas, que la voluntad era toda de ampliar, incluso algún titular había de que 20 nuevas guaguas se ponen a trabajar en Fuerteventura. Bueno, al final yo creo que se quedan en titulares y más ahora, ¿no?, en la antesala de lo que es un cambio de rumbo o no en las instituciones públicas. Yo creo que a partir de ahora no nos podemos creer muy mucho de lo que puede ocurrir, pero bien es cierto que aquellos que tomen el mando en la isla majorera en los próximos 4 años van a tener que ponerse muy mucho las pilas, porque nos estamos quedando atrás en todos los niveles, y yo creo que vivienda y transporte van a ser, pues yo creo que los 2 buques insignias que van a marcar también, y de hecho lo están haciendo, esta pre-campaña electoral, vamos. La verdad es que estaba buscando aquí información mientras te escuchaba, Álvaro, y un poco lo que ha venido a decir Sergi Lloret, el presidente del Cabildo, es que efectivamente que ya este contrato está fuera de la ley, que ya no se puede seguir prorrogando, que claro, incluso que la intención es convocar una nueva concesión, con todo lo que se supone. Evidentemente esto es un trámite burocrático que no es sencillo, pero yo no sé hasta qué punto realmente se está trabajando en esto. Entiendo que de momento, y con lo poco que queda y con los problemas que tiene ahora mismo pues el Cabildo de Fuerteventura, que ni siquiera tiene el quórum suficiente para aprobar acuerdos de manera legal, bueno, difícilmente se va a encontrar una solución, ¿no, Álvaro? A corto plazo. Pues sí. Sí, muy difícil, David, muy difícil que se pueda buscar una solución cuando sabemos la buena voluntad de todos los funcionarios públicos en el Cabildo, pero bien es cierto que ahora mismo dirigiendo la orquesta cabildicia hay solo 2 personas, y ya cuesta, cuando hay un Cabildo a pleno rendimiento, ya cuesta por la burocracia, ya cuesta porque las instituciones son lentas ya por idiosincrasia, y por lo tanto, pues con un presidente y con un vicepresidente, pues evidentemente hasta mayo está todo perdido, salvo aquello que venga pues ya con un relantí de trabajo pasado. Por lo tanto, confiar los majoreros y majoreras en que a partir del 28 de mayo, pues aquellos que tomen las riendas se pongan a trabajar en serio en este tipo de situaciones, que muchas son endémicas. El problema del agua viene derivado también de un sinfín de años, se suma ahora el transporte y también la vivienda. Estamos viendo cómo es imposible alquilar y cómo mucha gente que consigue trabajo en la isla, por ejemplo, sanitarios que podrían venir a suplir las deficiencias sanitarias que tiene la isla majorera, pues no pueden. Consiguen trabajo, pero no consiguen dónde vivir. Por lo tanto, es una situación inaudita, triste, pero real. Bueno, la verdad es que vienen años complicados. Estaba leyendo que en los próximos 10 años se prevé un aumento de la población de Fuerteventura del 45%, es decir, que pueden llegar hasta los casi 180.000 habitantes en la próxima década. Van a tener que ponerse las pilas los políticos de Fuerteventura, Álvaro, no les va a quedar otra. Sí. Es el momento de ponerse las pilas, y con esas previsiones que bien apuntas, la isla no para de crecer. La isla es un estímulo para todos los que nos visitan, muchos turistas que repiten, mucha gente que encuentra aquí un presente y un futuro en la hostelería, en el turismo, quizás en el mundo cinematográfico si surgen algunas iniciativas empresariales, también con ese parque tecnológico que está abriendo también un hueco para diversificar la economía. Fuerteventura crece, pero el símil que yo ponía, nos seguimos vistiendo con ropa de bebé, y por lo tanto pues es imposible que esto salga bien parado. Es un buen símil ese, Álvaro. Nos tenemos que despedir. La verdad es que muchísimas gracias por habernos contado esta realidad de la isla de Fuerteventura, pero yo te voy a tomar por la palabra porque me parece que es muy importante que hablemos del problema de la vivienda y del problema del agua. En próximos programas, si te parece, podemos mantener una nueva conversación para que nuestros espectadores también conozcan un poco esa realidad y también hacer un poco de periodismo y de presión social de cara a que los políticos y las administraciones se pongan las pilas. De verdad, Álvaro, muy buen trabajo. Muchas gracias. Pues me parece muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, Fuerteventura, buenas noches, Canarias. Muy buenas noches, Óscar. Una realidad tremenda la isla de Fuerteventura, que vive acuciada por muchos grandes titulares, pero después hay una realidad en el día a día
de los vecinos y vecinas de la isla, que claro, es tremenda, como en este caso con el transporte. Lo ha descrito perfectamente Álvaro, ha hecho esa visión efectivamente de la isla de Fuerteventura. Hace aguas efectivamente los servicios básicos ante una isla donde hay un incremento descomunal importante a tener en cuenta de la población, porque es una isla además que turísticamente es muy puntera, es una de las islas más punteras turísticamente de Canarias, ¿no? Si no hay un plan de movilidad, un servicio de movilidad de primer orden, tanto en este caso concreto del servicio de interurbano de guaguas como del servicio de taxi en el aeropuerto, resulta preocupante, insisto, porque la isla de Fuerteventura no se puede permitir el lujo de que ocurran situaciones como esta, soportar situaciones como esta, porque esto hace un daño tremendo de manera directa e indirecta al sector turístico que visita la isla de Fuerteventura. Yo me compadezco con los majoreros y majoreras. ¿Por qué? ¿Qué van a esperar en estos momentos de Fuerteventura? Si el gobierno insular en estos momentos, la máxima institución de la isla, como decía David, está en manos solamente de 2 personas, su presidente Sergio Lloret y su consejero Juan Nicolás Cabrera. ¿Qué van a esperar? Decimos. Claro, hasta mayo, por lo menos lo que sabemos es que esto va a estar completamente bloqueado, no va a haber solución ni para este ni para otros problemas, porque legalmente no puede haberla y claro, es un riesgo que ahora se pongan a aprobar acuerdos. Hay un vacío de gestión en este momento. Claro, que después, para que después pueda, como nos explicaba Lola García el otro día, tener que indemnizar a esas empresas. O sea, a lo mejor que pueda hacer ahora mismo este gobierno de 2 en el Cabildo de Fuerteventura es estarse quietitos hasta mayo, porque la realidad, insisto, es que legalmente con la intervención hay muchas dudas efectivamente, de que puedan aprobar nada. Lo que pedía, lo que había estado reclamando la delegación del gobierno en Canarias, que quedan nulos en este caso, de pleno de todo derecho, esas resoluciones, esos acuerdos en los consejos de gobierno.